Seamos bienvenidos a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Hoy con el tema que es del bautismo. Como siempre, primeramente leeremos la Palabra del Señor y luego oraremos para continuar. Dice la Escritura en Mateo: en aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Pero cuando Juan vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. He leído Mateo capítulo 3, el verso 1, el verso 7 y el verso 13. Ahora oremos. Padre, bendíganos en esta parte de su palabra tan importante para el crecimiento de la vida de un creyente cristiano. Hoy permítanos entender esta realidad en nuestra vida. Para los que ya hemos pasado por este paso de obediencia y para aquellos que lo están tomando como bendición para usted. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, del pasaje de Mateo 3 que hemos leído, nos damos cuenta rápidamente que Jesús bajó de la provincia de Galilea a la provincia de Judea para ser bautizado por el Juan el Bautista en el río Jordán. Oiga, si Jesús mismo buscó ser bautizado y después de morir y resucitar, dio a sus discípulos la misión de predicar el Evangelio a toda criatura y que luego de que hayan creído sean bautizados. Sin lugar a dudas, el bautismo forma parte del Evangelio de Jesucristo. Marcos lo relata así, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Marcos 16, versos 15 y 16. Por tanto, si Jesús lo practicó y lo ordenó como parte constitutiva del proceso salvífico, debemos estar conscientes de la importancia de esta realidad. Por eso, hoy veremos lo que es el bautismo, su concepto y prácticas. De esta manera tener claro el por qué tenemos que obedecerlo y practicarlo. Veamos el concepto. Etimológicamente, bautismo viene de la palabra griega baptizo, cuyo significado es introducir en el agua, sumergir o lavar con agua para limpiar, teñir, cambiar, etc. De esto se desprende que su significado es de cambio. Este cambio puede ser de actitud, naturaleza, propósito, etc. ¿Cómo se originó? Muchos cristianos intuyen que el bautismo se inició con el cristianismo, o al menos con Juan el Bautista. Pero no es así. Los bautismos con agua eran practicados por las culturas paganas y la judía, al menos desde el siglo IX a.C. Los judíos practicaron el bautismo como uno de los requisitos para incorporar a los gentiles a sus grupos religiosos. Se llamaba proselitismo. Sin embargo, a más de los judíos, este fue practicado por casi todas las religiones y culturas paganas conocidas, sobre todo por los esenios, grupo religioso judío conservador que se originó después de la revuelta macabea por el año 200 a.C. Ahora veamos sus significados. En la costumbre de los pueblos y culturas, el bautismo tenía al menos 3 significados. 1. Cambio de naturaleza. Este significado era aplicado a cambios en el estado del elemento. Así, por ejemplo, una espada, al ser templada, pasada por el agua en estado incandescente, cambiaba de su estado de metal blando a metal duro. Había sido bautizada. 2. Cambio de conducta. Quien decidía hacer un cambio de conducta se bautizaba con la similitud del cambio de una prenda que era teñida o cambiada de color. Este acto de sumergir algo de un color y salir del agua con otro color era el símil de un cambio de conducta. Había sido bautizado. Y 3. Cambio de propósito. Este significado indica no un cambio de estado ni de conducta, pero sí de propósito. Por ejemplo, los espartanos acostumbraban sumergir sus espadas en sangre, bautizarlas, antes de ir a una batalla. Esto no cambiaba las características físicas de la espada,
pero servía como símbolo de que se convertía en un arma lista para la batalla, pues había probado sangre. En todos los casos, el bautismo es un rito de sumersión en agua que lleva el significado de cambio, ya sea de conducta, propósito o naturaleza. ¿Qué dice la Biblia? Primeramente debemos decir que en el Antiguo Testamento encontramos el bautismo con el significado de lavamiento, purificación, cambio de conducta, pues la ley prescribía varios lavamientos con agua, o sea, bautismos. Uno, como purificación para la clase sacerdotal. Debían lavarse, limpiarse antes de ejercer su oficio. Usted lo puede ver eso en Éxodo 29, el verso 4, en el capítulo 30, el verso 20, en el capítulo 40, el verso 12. 2. Como purificación de toda persona después que se haya contaminado con algo impuro. Luego podía incorporarse a la vida social del pueblo y familia. Usted puede ver eso en Levítico, todo el capítulo 15, el verso 16, les digo, el capítulo 16, el verso 26 y 28, del capítulo 17, el verso 15, del capítulo 22, los versos del 4 al 6, y Números de 19, 8. Eso explica por qué para el pueblo judío no fue sorpresa que Juan el Bautista los invitara a un bautismo de arrepentimiento que conllevaba el cambio de conducta y propósito mediante el arrepentimiento. Ahora ya se dio cuenta. Veamos los bautismos mencionados en el Nuevo Testamento. ¿Sabe que el Nuevo Testamento menciona 7 tipos de bautismo que señalan cambio de propósito y de naturaleza y que determina una nueva conducta? Veamos los que señalan bautismo con cambio de propósito. 1. El bautismo de agua de Juan el Bautista. Dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Mateo 3:11. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Hechos 19:3. El bautismo de Juan ofrecía un propósito de cambio de actitud e identificación con el reino venidero del Mesías. 2. El bautismo en agua de Jesús. Dice la Escritura, entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. Pero Juan procuraba impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, los versos del 13 al 17. Este bautismo muestra el propósito del Verbo Divino, Jesucristo, quien siendo Dios se ofrece voluntariamente por la humanidad, identificándose con la humanidad para proveernos salvación. Y 3, el bautismo de agua del creyente. Dice Mateo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Y también, y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En aquella hora de la noche los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes, y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. Estamos hablando del carcelero de Filipos, narrado en Hechos 16, el verso 33. Este es un bautismo de identificación con haber creído en Cristo. Es una expresión externa de un cambio interno que ya ha sucedido en la persona. Es un símbolo de morir al pecado y resucitar con y para Cristo, como lo expresa Pablo en Romanos. Dice, ¿ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Romanos capítulo 6, los versos 3 y 4. Vamos con los bautismos de cambio de estado. 4 nos toca. El bautismo de Moisés o cambio de condición. Dice la Escritura,
No quiero que ignoréis, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Primera de Corintios capítulo 10, los versos del 1 al 2. La nube significa la protección de Dios, prototipo de Cristo. Pues por la mano de Moisés, Dios liberó al pueblo judío de la esclavitud de Egipto al cruzar el Mar Rojo. Es decir, tuvieron un cambio en su condición. Pasaron de esclavos a ser libres. 5. El bautismo de la cruz. Jesús dijo, tengo un bautismo con que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Lucas capítulo 12, verso 50. En este bautismo, Cristo toma nuestro puesto en la cruz. Se hizo pecado por nosotros. Las Escrituras manifiestan, al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5, 21. El bautismo de Jesucristo al morir en la cruz logra adquirir la salvación eterna de todo pecador que se acoge por la fe a su plan redentor. Este bautismo potencialmente puede salvar a toda la humanidad si decide recibir a Jesús como Salvador y Señor. Por tanto, puede cambiar el estado de condenado eternamente a salvo eternamente. 6. El bautismo del Espíritu Santo. Dice Primera de Corintios, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados, todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. Primera de Corintios 12, 13. El bautismo del Espíritu es el que Dios brinda a todo creyente que ha recibido por la fe a Jesucristo como Salvador y Señor. Es el recibir la naturaleza espiritual mediante el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Es el sello y garantía de la salvación. Por eso Pablo escribiendo dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Efesios 1:13 y 14. Este bautismo nos provee la naturaleza divina. Es el poder de Dios en nosotros para el cambio desde el interior, así como la garantía de nuestra salvación. Y 7. El bautismo de fuego. Juan el Bautista dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Escuche, él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. Juan indica que Cristo bautizará en el Espíritu Santo y fuego. El bautismo del Espíritu Santo es para los que creen en Jesucristo y brinda a cada creyente poder interior y seguridad de su salvación. En cambio, el bautismo de fuego es para los que no creen. Así lo corrobora Pablo al escribirles a los tesalonicenses. Les dice, esto da muestra evidente del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual también estáis padeciendo. De hecho, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y retribuir con descanso, junto con nosotros, a vosotros que sois afligidos. Esto sucederá cuando el Señor Jesús con sus poderosos ángeles se manifiesten desde el cielo en llama de fuego, escuche, para dar retribución a los que no han conocido a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses 1, versos 8 y 9. Este bautismo es el cambio de estado que tendrá el pecador que no se arrepiente y acepta el camino de salvación provisto por Dios a través de Jesucristo. El bautismo de fuego es el pasar al estado de muerte eterna, excluido del reino de Dios. Ahora veamos las prácticas actuales en diferentes grupos religiosos sobre el bautismo. Y dado que el bautismo en agua ha sido utilizado por muchas culturas y de diferentes significados, en la actualidad se continúa practicando con diferentes significados. Veamos algunos muy conocidos en nuestro medio. El bautismo católico romano. Para el catolicismo romano,
El bautismo en agua borra el pecado original de Adán y Eva, aunque no la inclinación al pecado, el cual permanece. Para el catolicismo romano el bautismo es el inicio del camino hacia la salvación, la misma que es alcanzable mediante el cumplimiento del proceso sacramental. Los sacramentos son los pasos sensibles y eficaces de la gracia de Dios, mediante los cuales se otorga la vida divina, es decir, se ofrecen a los creyentes para ser hijos de Dios y que sean salvos. Los sacramentos son 7 y están clasificados en 3 grupos. De iniciación, con el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. De curación, reconciliación y unción de los muertos. Y de servicio a la comunidad, orden sacerdotal y matrimonio. El bautismo, ahora en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, el SUD, o como los conocemos nosotros, mormones. Esta iglesia cree que el bautismo salva. Por tanto, no solo bautizan a los creyentes, sino que también ofician bautismo por los muertos, pues creen que el bautismo es un requisito esencial para entrar en el reino de Dios, y por lo tanto, quien no se ha bautizado está condenado. José Smith, su fundador, tomó como base 1 Corintios capítulo 15, verso 29 y a Hebreos 11:40 para afirmar, abro comillas, la responsabilidad mayor que Dios ha puesto sobre nosotros, se entiende los mormones, en este mundo es procurar por nuestros muertos. Puntos suspensivos. Se puede buscar y salvar a todo espíritu en el mundo eterno. Puntos suspensivos. Y así podéis ver hasta qué punto vais a ser salvadores. Esta doctrina fue el mensaje de las Escrituras. Los miembros de la Iglesia que desatienden este deber en bien de sus parientes muertos ponen en peligro su propia salvación. Cierro comillas. Así que la Iglesia mormona cree que el bautismo salva y si no se bautiza, se está condenado. También creen que el bautismo puede salvar de la muerte eterna a los que han muerto. Por tanto, se puede salvar a los parientes muertos mediante el bautismo en nombre de ellos, y así lo practican. Ahora debemos indicar que Pablo en 1 Corintios 15 menciona que había un grupo que se bautizaban por los muertos. Estos eran parte del gnosticismo que de alguna manera creían que había vida después de la muerte. Y Pablo lo toma para defender la resurrección de Cristo y la promesa de resucitar a todos los creyentes, y no precisamente porque pensaba que el bautismo a los muertos los podía salvar. Concluyamos. Sin lugar a dudas, el bautismo es importante en la vida de todo creyente. Jesús lo avaló al bautizarse y al colocarlo como un paso de obediencia en la vida de los que creen en Él y lo aceptan como Salvador y Señor. Ahora que conocemos algunas prácticas religiosas sobre el bautismo y lo más importante, lo que Dios dice a través de la Biblia sobre Él mismo, debemos preguntarnos, ¿es necesario el bautismo en la vida del creyente cristiano? Y si lo es, ¿cómo debo hacerlo y asumirlo? Pues esto lo veremos en el próximo mensaje, pues entraremos a ver el significado para el creyente y lo que representa en la vida del creyente. Hasta entonces, que Dios les bendiga. Ahora oremos. Padre, rápidamente hemos entrado en esta introducción al bautismo. Permítanos seguir reflexionando y entender esta realidad en nuestra vida, estos conceptos, pero ver también el por qué usted quiere que lo hagamos. Así es que pronto, Señor, estaremos tratando de nuevo este tema. Usted sea bendiciendo nuestro estudio en esta palabra por el nombre de Jesús. Amén y amén.